Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga en gran manera. Dios bendiga a todos los miembros de la familia. Ya estamos aquí para tener este espacio en donde escudriñamos la palabra de Dios, en donde también estamos orando con el propósito de recibir gracia, con el propósito de ser bendecidos con el Evangelio. Así que bienvenidos a este tiempo en el que vamos a estar ocupados llenando nuestro corazón de mucha gracia, llenando nuestro corazón de muchas bendiciones a través de la palabra de nuestro buen Dios. Deseamos de verdad que su vida pueda estar disfrutando del favor de Dios en todos los aspectos, de tal manera que usted y su familia estén encontrando respuestas y soluciones de manera permanente. Que Dios les bendiga ahí en ese proyecto, en ese plan, que Dios les bendiga en la salud, que Dios les bendiga en las finanzas y por supuesto, que Dios les bendiga en ese propósito de Dios de ser de mucha bendición en la vida de las personas, para que los que no creen puedan creer y los que ya creen puedan ser edificados. Dios es bueno, hermanos, y Dios es todopoderoso. Eso quiere decir que Dios puede ayudarle en todo y Dios quiere ayudarle en todo. Y piense que a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones complejas, nunca va a estar ausente el bien de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, las bondades de Dios, porque en todo Dios puede obrar para su bien y Dios quiere obrar para su bien. Sean bienvenidos, hermanos, a este espacio. Vamos ya a comenzar. Y bueno, hoy tenemos una segunda parte del mensaje. El amor de Dios por ti es incomparable. El amor de Dios por ti es incomparable. Estuvimos enseñando en el primer mensaje que el amor de Dios por ti es incomparable por lo grande del amor de Dios. Porque no merecíamos el amor de Dios. Porque el amor de Dios se recibe solamente creyendo y porque somos hijos de Dios y tenemos vida eterna por el amor de Dios. Estas cuatro cosas, ¿qué significan? Que el amor de Dios nunca se agota y cubre todo en tu vida. Que aunque no merecíamos el amor de Dios, Él decidió amarnos libremente, por su voluntad, por su gracia, por su puro amor. Y además de esto, la fe con la que nosotros recibimos el amor de Dios viene como resultado de la palabra, viene como resultado del Evangelio. Y es que la fe entonces que se produce en nosotros es también el resultado de la gracia de Dios. Por lo tanto, en verdad, el amor de Dios hacia nosotros es total, es gratuito, y todos los resultados por ese amor, que es el hecho de ser hijos de Dios y tener vida eterna, es totalmente por la gracia de Dios, por el amor de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? En todo esto, lo que impera, lo que se manifiesta, es el amor de Dios por medio de Cristo para salvarnos. Esto fue lo que vimos en el mensaje anterior. Pasemos ya al mensaje de hoy y vamos a ver entonces la enseñanza número 5. El amor de Dios nos quita el miedo de ser condenados.
Esto es muy importante para nuestra vida diaria. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando leemos en Génesis capítulo 3, en donde se narra la caída de Adán, la caída de Eva, ahí se menciona el pecado de nuestros primeros padres. ¿Y saben qué? Cuando Dios salía para encontrarse con Adán y con Eva, como siempre lo hacía, ahora ya no fue posible esa comunión, ya no fue posible esa relación, porque como Adán y Eva habían pecado, ahora el miedo había tomado lugar en ellos. ¿El miedo a qué? El miedo a la justicia, al castigo, a la ira, a la condenación, el miedo a la presencia de Dios. Ahora, cuando uno experimenta el amor de Dios, cuando uno recibe el amor de Dios, que esto es recibir a Cristo, creer en Él, se va ese miedo a la ira de Dios, se va ese miedo al enojo de Dios, se va ese miedo a la condenación de Dios, se va ese miedo al juicio de Dios. Mire lo que dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, versos 15 al 19. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces, aquí, en estos versículos 15 y 16, ya hay una preciosa enseñanza. Creer el amor de Dios es creer en Cristo. Creer el amor de Dios es recibir el amor de Dios. Y recibir el amor de Dios es recibir a Cristo. Y cuando eso ocurre, entonces viene el milagro de la comunión, de la relación, de la unidad. Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios. ¿Se da cuenta? Por eso mire lo que continúa diciendo el texto bíblico. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Habrá un juicio, pero nosotros podemos acercarnos ante ese trono de justicia con confianza. ¿Por qué con confianza? Porque sabemos quiénes somos, sabemos lo que poseemos, sabemos en quién estamos. Y esto no es solamente conocimiento, no es solamente información, no es solamente intelecto. Esto tiene que ver con una experiencia, con algo que se disfruta, con algo que se vive. Y es que cuando nosotros experimentamos la comunión con Dios, la relación con Dios, al creer en Cristo, llegamos a sentir que verdaderamente Dios está con nosotros. Y nosotros estamos en Dios. Y eso se disfruta porque podemos sentir el amor de Dios en Cristo Jesús, que hizo posible esa relación espiritual. Entonces, veamos acá. Si Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron, de acuerdo a Génesis capítulo 3, y podemos ver versículo 7, versículo 8, versículo 9, y ahí se narra cómo Adán y Eva se sintieron después de haber pecado. Tuvieron miedo, se escondieron. Y mire entonces
Si ahora recibimos el amor de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida, por recibir a Cristo, recibimos a Dios el Padre y tenemos el amor paternal de Dios en nuestras vidas, y ahora en esa comunión ya no hay miedo. Y cuando llegue el día del juicio, no habrá miedo. Cuando veamos a Cristo cara a cara, no habrá miedo. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho ya en nosotros. Y vuelvo a reiterar, esto no es solamente información o conocimiento. Esto tiene que ver con una experiencia que se disfruta todos los días. Pero claro está, el conocimiento de la verdad y la fe que brota de esa verdad, y por esa verdad nos hace estar convencidos y conscientes de lo que poseemos en Cristo y de lo que podemos vivir en Cristo. En el versículo número 18, estamos en 1 de Juan capítulo 4. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. O sea que el amor de Dios en nosotros, manifestado, establecido, experimentado, y que esto tiene que ver con la comunión con Dios, esto tiene que ver con Dios en nosotros, con Cristo en nosotros, con el Espíritu Santo en nosotros, nos lleva a amar. Y cuando estamos amando, es muestra de que hemos recibido el amor de Dios. Y cuando eso es así, no tenemos miedo del castigo de Dios. No hay miedo. ¿Por qué? Porque uno está disfrutando ya el amor de Dios. Y esa experiencia, esa seguridad, esa convicción, ese entendimiento, ese conocimiento nos hace estar seguros de que nos va a ir bien en el día del juicio. Que delante de Dios lo que podemos recibir es únicamente su bondad, el bien de Dios. Podemos recibir las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque nos da seguridad de ello la experiencia del amor de Dios en nuestras vidas. Pero ¿sabes una cosa? Si este amor está en ti, tú lo sabes, tú lo vives, pero también lo practicas. ¿Sabes por qué lo practicas? Porque Dios te lleva a situaciones en donde tienes que aprender a amar a tus enemigos. Una situación compleja en donde tú tienes que manifestar lo que posees. Y vas a ser bueno como el Padre amoroso es bueno. Voy a ser bueno como el Padre amoroso es bueno, porque Él habita en mi vida. Y habita en mi vida porque yo he recibido el amor manifestado en Cristo Jesús. Ahora, algunas personas se confunden y piensan entonces que amar a alguien es el resultado del esfuerzo personal. Amar a alguien es resultado de la obra propia de la persona. Y no es así. Vean cómo concluye esta estrofa de la Biblia. Ahora el verso 19. Estamos en 1 de Juan capítulo 4.
Vean el verso 19, que es la conclusión de esta estrofa. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto también nos está diciendo algo muy interesante. Si tú en verdad has recibido el amor de Dios, si tienes al Padre de manera espiritual en tu vida porque has recibido a Cristo, has creído en Él, si tienes al Espíritu Santo en tu vida, tú tienes que ser una persona entregada totalmente a Dios. ¿Cómo y por qué? Amándole. ¿Por qué? Porque esto debe ser el resultado de que has recibido la entrega total de Dios por ti y para ti. Porque Cristo te fue dado como Salvador por amor. Porque Cristo fue a la cruz del Calvario por amor a ti, para salvarte. Y esto se experimenta, se vive, esto se manifiesta, esto es visible, esto es práctico. ¿Se acuerdan que ayer les comenté que el tema de hoy iba a ser la segunda parte sobre el amor, pero ahora visto desde una perspectiva práctica? ¿Y qué es el amor entonces hacia Dios? Entrega total. Y esta entrega total se ve en la vida diaria. Esta entrega total se ve en todo momento. Entonces, a lo mejor tu vida se siente vacía. A lo mejor tu vida se encuentra bajo el miedo. A lo mejor tu vida no tiene una visión clara de un futuro maravilloso y glorioso. A lo mejor te sientes en soledad. A lo mejor tú sientes que solo hay mal en tu vida. A lo mejor tú no disfrutas verdaderamente. ¿Y sabes por qué? Porque a lo mejor no has recibido el amor de Dios. Y esto a pesar de que a lo mejor estás diciendo: yo soy cristiana, yo creo en Dios. A lo mejor tú tienes una religión, pero no estás disfrutando el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque uno puede ser religioso, uno puede tener una religión, pero eso no significa que uno tenga el amor de Dios. Eso no significa que uno tenga a Cristo. Tú tienes que conocer el mensaje sobre el amor de Dios. Y esto es conocer el Evangelio. Esto es conocer la obra de Cristo por ti. Esto es conocer el propósito por el que Cristo se humanó, por el que Cristo nació de una mujer, por el que Él tomó la cruz y decidió ser crucificado. Porque Él se dejó crucificar. Porque la crucifixión es el plan de Dios para salvarte. Lo tienes que conocer. Lo tienes que creer. Lo tienes que recibir. Y lo tienes que estar disfrutando. ¿Saben, hermanos? En muchos casos, las personas creyeron en Cristo, recibieron el amor de Dios, pero saben, se estancaron. No continuaron estudiando la Biblia. No continuaron estudiando el Evangelio. Y entonces se quedaron ahí. Es más, lo básico que recibieron cuando creyeron en Cristo, cuando lo recibieron en sus vidas, lo básico que escucharon acerca del amor de Dios, ya se les olvidó. El diablo ya opacó todo eso. Y las personas, aunque son cristianas, no pueden disfrutar. Porque no entienden, porque no conocen. Ya que la palabra nos lleva a la experiencia, el conocimiento nos lleva a la experiencia, a la acción. El conocimiento nos lleva a la experiencia
personal del Evangelio, de Cristo, del amor de Dios. Si tú por primera vez estás escuchando este estudio bíblico, eres invitada, eres invitado a continuar recibiendo el mensaje, a estudiar la Biblia, para que juntos podamos conocer más el Evangelio y de esa manera nuestra vida sea verdaderamente bendecida con el amor de Dios todos los días. Número 6. El amor de Dios es la garantía de nuestra esperanza. Podemos ver, hermanos, la esperanza en dos aspectos, desde dos perspectivas. La esperanza en este tiempo en donde uno padece. Y a lo mejor tu experiencia es compleja porque estás pasando por un proceso difícil. A lo mejor tienes alguna enfermedad, tienes necesidades, a lo mejor tienes distintos problemas en lo personal o en lo familiar. Y a lo mejor has perdido la esperanza en todo ello y piensas que no hay solución, piensas y sientes que ya no hay salida, que no hay respuesta. Y entonces ahora mismo estás ya en un estado de derrota y por lo mismo en una calidad de vida de derrota. Porque no solamente crees que has sido derrotada o derrotado, sino que ya estás viviendo esa experiencia amarga, esa experiencia triste por las situaciones que tú estás viviendo. Y lo otro sobre la esperanza tiene que ver con lo glorioso que esperamos. Tiene que ver con la manifestación del reino de Dios por medio de Cristo en su segunda venida. Tiene que ver con nuestra vida en la gloria celestial. Tiene que ver con la plenitud de todas las cosas que Dios nos ha prometido para ese día de nuestra muerte, para ese día de la segunda venida de Cristo, para ese día cuando estemos en el reino celestial, disfrutando eternamente. Mira lo que dice la Biblia. Te voy a leer un pasaje bíblico sobre el amor y la esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué la Biblia dice esto? La Biblia dice esto porque muchas veces personas de manera directa cuestionan nuestra fe, cuestionan nuestra creencia, cuestionan el Evangelio, cuestionan a Dios y muchos a lo mejor llegan a decirnos, mira, ¿no que eres cristiana? Y mira cómo sufres. No que tú eres hija de Dios y mira cómo estás viviendo. No que tú eres hijo de Dios y que Dios sana y es poderoso y Dios provee y Dios acompaña y Dios bendice. Mira cómo estás. Esas personas no tienen el entendimiento espiritual, no tienen la fe para ver que a pesar de lo que te está ocurriendo en lo externo, en el cuerpo, esas personas no pueden ver que en tu circunstancia, aunque es difícil, Dios está obrando para tu bien. Dios está obrando para bendecirte. Dios está obrando para manifestar sus promesas. Pero tú sí lo puedes ver o lo tienes que ver. Y sabes, esto no solamente, hermanos, es el hecho de conocer cómo Dios obra, cuándo Dios obra, de qué manera Dios obra, sino que esto también tiene que ver con una experiencia espiritual.
porque el amor ha sido derramado en el corazón. Y no es una gota de amor, no. El corazón puede rebosar de amor porque el amor ha sido derramado. Esto quiere decir que el amor de Dios en tu vida es sin medida. Sin medida, tu vida rebosa del amor de Dios. Ahora, esto es el Evangelio, hermanos. Esto es Cristo en nosotros. Por eso, cuando tomamos la palabra de Dios para conocer más a Cristo, para conocer más su obra, para tomar más las palabras de Cristo y llevarlas para que se graben en nuestra vida, cuando nosotros conocemos más la persona de Cristo, como humano, como divino, es cuando vamos a ir recibiendo más y más el amor. ¿Por qué? Porque este amor se derrama en nosotros por la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo hace? Traer a Cristo a nuestra vida, llevarnos hacia Cristo. Esto quiere decir que desde el momento que tú y yo conocemos más la palabra, cuando tú y yo tenemos el hábito, cuando tú y yo tenemos el anhelo y llevamos a la práctica ese anhelo de conocer más el Evangelio a través de la Biblia, ocurre ese precioso milagro de la obra del Espíritu Santo aplicando el Evangelio en nosotros, y esto es amor. Esto es experimentar el amor de Dios en Cristo Jesús. Y cuando eso es así, amado hermano, se manifiesta ese milagro de que no te vas a avergonzar de la esperanza. Porque aunque uno esté enfermo, la esperanza no se va. Aunque uno tiene necesidades, la esperanza no se pierde. Aunque uno tiene problemas, la esperanza permanece en nuestra vida. Y mire, no importa la condición en la que uno puede estar viviendo, tenemos una visión clara de nuestro futuro. Nuestro futuro es glorioso, maravilloso, feliz, dichoso. Por eso la Biblia dice que para nosotros el morir es ganancia. Y no solamente leer un versículo de la Biblia y decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sino que es algo que se puede experimentar cuando esa palabra se encarna, cuando esa palabra ya es parte de nuestra vida. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿quieres tú experimentar la manifestación del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo, y de esa manera sentir que se derrama el amor de Dios en ti, que tu vida rebosa del amor de Dios y lo vas a sentir y lo vas a experimentar. Entonces ve a la palabra, escucha la palabra, sé serio en cuanto a la predicación, sé serio en cuanto al estudio de la Biblia. El gran problema, hermanos, es que hoy hay muchas religiones, muchísimas religiones, pero pocas religiones predican el Evangelio de la Biblia. Pocas religiones predican el verdadero Evangelio. De veras que ese es el grandísimo problema. Y por eso, aunque uno tiene una religión, aunque uno lleva a cabo ciertas prácticas, igual y la esperanza no se tiene. Y cuánta gente hoy dice que es cristiana, pero se derrota ante la primer tribulación, ante la primera circunstancia difícil. Por eso somos probados, hermanos, para que nos demos cuenta. De hecho, el enfoque de muchas personas es hacia lo físico y hacia lo material. Y eso también es religiosidad, porque la gente hoy busca a Dios para decir, Dios, sáname, Dios, dame. Y todo enfocado
en lo físico y en lo material, pero nunca le están diciendo a Dios que de veras, lo único que piden es sentir la presencia de Dios y ya. No le dicen a Dios, aquí está mi vida para que la uses en el propósito de la evangelización, en el propósito del servicio. No. No le dicen a Dios, dame recursos porque con esos recursos yo voy a contribuir para que tu deseo se cumpla, la evangelización. No. La gente no dice, dame salud porque con la salud yo voy a predicar el evangelio, yo voy a servir. No. ¿Saben por qué, hermanos? Porque falta un entendimiento más profundo, más fundamental acerca del evangelio. Número 8. El amor de Dios nos garantiza protección. El amor de Dios nos garantiza protección. ¿Saben, hermanos? La Biblia habla acerca de esto en la Nueva Versión Internacional. Salmos 36, verso 7. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Qué bendición, hermanos, es saber esto y vivir esto. Uno puede estar en una situación peligrosa. De hecho, lo estamos de manera permanente. Y miren, hermanos, uno puede analizar e incluso pensar cuánta defensa hay en el cuerpo de uno. Sí, el cuerpo tiene defensas. Y la gente ni siquiera es capaz de decir gracias, Dios, por las defensas que hay en mi cuerpo ante una infección, ante una situación accidental. Por ejemplo, mire, incluso las pestañas. Si yo no tuviera las pestañas, no podría resistir la luz que tengo ahora. O el polvo que corre en el ambiente me lastimaría los ojos y no podría ver. ¿Cuánta defensa tengo yo en el cuerpo? ¿Cuántas células me defienden de las células malignas? Satanás anda como león rugiente, pero ahí está Dios. Los peligros de los que Dios nos guarda por amor. Ahora, ¿qué es lo que las personas ven? Las personas ven solo cuando les ocurre algo malo y llegan a decir, Dios no existe, Dios me abandonó, Dios no me protegió, Dios no me ama. Eso es lo que ven cuando les pasa algo. Sin embargo, nosotros podemos decir, hermanos, que aun cuando nos ocurre algo complicado, no quiere decir que el amor de Dios falló. Seguramente por amor Dios permitió eso. Porque precisamente Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que han recibido el amor de Dios. Porque en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó primero a nosotros. Así que cuando Dios permite una situación compleja, no quiere decir que falló el amor de Dios y por lo mismo falló la protección de Dios. No. Dios obrará por amor a nosotros en medio de una situación difícil que estemos experimentando. Y vamos a sentir ahí el amor de Dios. Por último, hermanos, punto número 9. En el tiempo difícil, el amor de Dios nos sostiene y nos consuela. Esto es Dios obrando para sostenernos en la dificultad y para llenarnos de consuelo. Nos brinda el amor paternal.
nos toma en sus brazos, nos da la palabra de esperanza y de consuelo para sentirnos bien en medio de todo lo que estamos viviendo. El Salmo 94, versículo 8 y versículo 9, en la traducción lenguaje actual. Pero te llamé al sentir que me caía, y tú con mucho amor me sostuviste. Qué precioso, ¿verdad? Sentía que me resbalaba, sentía que desmayaba. Y yo te llamé, y tú con mucho amor me tomaste para sostenerme. Esto es verdad. Y Dios está ahí ahora mismo para decirte, mira, ¿te sientes débil, cansado? ¿Sientes que estás a punto de resbalar? Clama, yo te amo, mi amor está ahí. Yo te voy a sostener con mi mano poderosa, con mi mano victoriosa. Te voy a sostener con mi mano de justicia. Yo estoy contigo, dice el Señor. El versículo 19. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo. Y no solamente eso, alegría. Dios no nos deja solos en los tiempos difíciles. Nos sostiene y nos consuela. El consuelo es brindarnos su presencia y su palabra. Y cuando se trata de la presencia de Dios y de su palabra, es tener todo lo que necesitamos para poder soportar ese tiempo difícil, ser victoriosos y perseverantes. En 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3 y 4. Demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Esto es lo que Dios hace por su amor. Así que, hermana mía, hermano mío, Dios te dice hoy, aquí está mi amor. Te ofrezco a Cristo. Te lo ofrezco hoy para que recibas la bendición de mi amor. Tengas la salvación, la vida eterna y todo lo que necesitas para que vivas bien en este mundo difícil y para que tengas toda bendición gloriosa y eterna. Recibe hoy el amor de Dios y disfruta de este amor que es incomparable. Esto que te ofrece el amor de Dios no lo encontrarás en otras personas. No vas a encontrar esto en cosas del mundo. Ninguna circunstancia será capaz de superar el amor de Dios. Lo que tú necesitas ante lo bueno, ante lo malo, ante todo lo que vives, y a pesar de las buenas personas que te rodean, tú necesitas el amor de Dios en tu vida. Y esto es recibir a Cristo en tu vida. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi vida porque tú eres mi Cristo, quien fue dado por amor para salvarme de la condenación, del pecado, de Satanás y de la muerte. Hoy yo te recibo en mi vida. Creo que tú eres la manifestación del amor del Padre Celestial y yo te recibo. Creo en ti. Dame la bendición de ser salvo en tu nombre. Dame la bendición de disfrutar hoy todas las bendiciones del Padre Celestial. Dame la bendición de tener la llenura del Espíritu Santo. Hoy yo quiero disfrutar verdaderamente del amor de Dios. Padre, gracias por darme a Cristo.
lo recibo en mi vida. Yo creo que lo grande de tu amor es porque Cristo fue entregado a la cruz para salvarme. Ese amor que es eterno, ese amor que me da vida, que me hace ser tu hijo. Hoy lo recibo y gracias por la palabra de hoy. Gracias porque yo sé que siempre me amarás y por lo mismo tendré siempre tus promesas en mi vida y tus bendiciones en mi vida. Gracias. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén.